Muy buenos días a todos, bienvenidos. Muchas gracias por asistir a este webinar donde vamos a hablar sobre la excelencia operativa, algo que llevamos mucho tiempo hablando en BAS, concretamente en la parte de supply chain. Mi nombre es Jessica Trenado, responsable de desarrollo de negocio en el departamento de marketing. Os adelanto que la duración de este webinar no excederá de 45 minutos. Os animo que durante el webinar nos podéis estar haciendo preguntas que las responderemos al finalizar. Y bueno, os paso a presentaros a los panelistas que me acompañan hoy. En primer lugar, Federico Caro, Head of Retail en Customer Goods en BAS. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Yes. A continuación también os presento a Ignacio de Sopeña, director Head en Business Consulting. ¿Qué tal, Buenos Nacho? días. Encantado. Buenos días. Buenos días. Y pues nada, os dejo aquí con los expertos. Muchas gracias, Jessica. Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este seminario. Bueno, entramos en harina, ¿vale? Como tenemos poco tiempo. Bueno, básicamente mi exposición está muy ligada al mundo de la cadena de suministro y entender por qué en este contexto macroeconómico que vivimos antes con la pandemia y ahora incluso perjudicado con el tema de la invasión de Rusia en Ucrania, pues se está convirtiendo en un elemento clave y bueno, yo creo que todos estáis oyendo que bueno, pues la ausencia de materias primas, el aumento de los costes energéticos, etcétera, y bueno, vamos a ver cómo la tecnología y el dato nos puede ayudar a las compañías para reducir esos costes operativos y además darle la visibilidad que necesita este conjunto de procesos, ¿no? Entonces, empezamos con una estructura macro, ¿vale? Esta estructura macro está muy ligada a la pandemia. Como veis, la pandemia generó una reducción del PIB de 11 puntos en el año 2020 comparado con el 2019 y nosotros ahora mismo nos encontramos en un momento en el que estamos recuperando esos 11 puntos, ¿no? El año pasado finalizó el año subiendo 5,5 puntos, es decir, estábamos justo en la mitad de la recuperación económica y luego este año las previsiones, antes de la invasión, eran de 5,5, con lo cual conceptualmente la economía en el año 2023, enero de 2023, será exactamente igual que la de enero del 2020, ¿vale? Esto tiene dos lecturas, una que estamos recuperando la economía y otra es, que estamos en crecimiento económico y otra que yo creo que es la más real y es que estamos recuperando las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y luego otro actor que ha aparecido de manera muy flagrante y además muy acusado en este último mes, pues es el IPC, que como veis cerró el año con un 6,5% y ahora incluso se están hablando los analistas de que podemos llegar a doble dígito, ¿no? Lo cual, al final, eso tiene una implicación bastante importante en la cuenta de resultados de las compañías y más relacionada con las empresas de retail y consumo, ¿no? También un poco para que veáis y no nos quedemos solamente con el panorama desalentador, ¿no?, que producen estos datos macroeconómicos. Efectivamente, también la pandemia ha traído consigo una serie de factores, por ejemplo, la adopción de comercio electrónico, el aumento de los pagos digitales y, sobre todo, además, un aumento considerable en el sector de la alimentación, ¿no? Desde el punto de vista de las compañías, aquí tenéis un pequeño resumen de cuál es el impacto en ventas, que es el número grande que veis alrededor de cada una de esas cajitas. Y luego el número pequeñito que lo que indica básicamente es el porcentaje de ventas que las compañías tienen a través de su canal digital, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el Corte Inglés, estamos en entornos del 15%, sin embargo, en Inditex, esos datos son del Q3 del 2020, que estaríamos en un 25%, y si actualizamos los datos, la venta estaría por encima de la fase de prepandemia y la cuota de venta por Internet estaría en torno al 33%. Es decir, una de cada 3 prendas de Inditex se vende por el canal online, ¿no? Y luego he remarcado ahí un ejemplo, es un ejemplo representativo, ¿no?, que de Oreo, que es nuestra compañía que fabrica el aceite Carbonell, pues como veis han aumentado las ventas en un 8,2%, ahora con el tema del girasol creo que también aumentan un poquito más, y la reducción sobre vida es del 33%, ¿no? Es un dato bastante alarmante porque esto finalmente es debido a una serie de factores que, como veis aquí, son determinantes, ¿no? Es decir, en estos 3 gráficos podéis ver un poco la situación, bueno, en estos 4 datos podéis ver la representación un poco de lo que está ocurriendo en el mercado, ¿no? Por un lado, en esta gráfica de aquí, os voy a coger un... Pues en este dato de aquí, como podéis ver, esto es lo que cuesta traer un contenedor de China a Estados Unidos, y este dato de aquí es lo que cuesta traer un contenedor o llevar un contenedor de Europa
a China, ¿vale? Los costes de logística, tristemente, lo que han hecho ha sido aumentar entre 10 y 15 veces el coste que tenían antes de la pandemia, ¿no? Y además esta situación, lejos de reducirse, se está incrementando como consecuencia del Omicron, la finalización del año chino, el tema de los Juegos Olímpicos. Es decir, la situación está aún más compleja y no decir, si cabe más, el tema de la invasión. Luego, otro dato curioso es el número de fabricantes o de fábricas en Europa que, digamos, no pueden terminar o fabricar su producto por la ausencia de materias primas. Y tristemente es un 40%, ¿no? Por poneros un ejemplo, si vosotros os compráis un automóvil, por poner una marca Mercedes, tardará el proceso aproximadamente entre 7 meses y 1 año en que os entreguen el vehículo, provocado básicamente por esa escasez de materia prima y más en concreto con el tema de los microchips, ¿no? Y luego el último dato que traigo aquí es un dato que acumula, digamos, el índice de cuál es el periodo de entrega al cliente final. Cuanto más bajo sea el EGI, significa que más tiempo de entrega tengo hasta el cliente final, con lo cual fijaos cómo la gráfica tiene una tendencia hacia abajo muy significativa, de tal manera que efectivamente todo el periodo de proceso de entrega se está incrementando, ¿no? Y ya por finalizar, bueno, esto es un tema además que cada vez es peor, pero bueno, esto es un dato que recojo de la OPU, que es la factura media de un hogar en España, que como veis, pues pasa del año 2020 a ser una media de 56,28 euros a ser 79,11, lo cual ha provocado un incremento de más del 40%, ¿no? En esta situación desalentadora, y cogiendo análisis de Boston Consulting Group, si veis, un enfoque de digitalización de la cadena de suministro tiene las siguientes repercusiones, ¿no? Por un lado, aumenta el nivel de satisfacción del cliente derivado de que reducimos los tiempos de entrega, damos mayor visibilidad del proceso al cliente y, por tanto, tenemos un cliente más feliz. Si tenemos un cliente más feliz, nos compra más, con lo cual incrementa el revenue. Y luego, lógicamente, el impacto del uso de la tecnología reduce los costes y todo ello lleva consigo que el aumento del EBITDA por la digitalización de la cadena de suministro suma entre 2 y 4 puntos, que no es baladí, ¿no? Para hacer esto al final, disculpadme, voy a poner. Esta es un poco la tendencia y la evolución que ha tenido la cadena de suministro, ¿no? Nos encontramos actualmente con situaciones, bueno, con empresas que todavía no han acometido la digitalización y muchos de esos procesos de esa cadena de suministro, la expedición, la gestión del almacén, etcétera, lo hacen con mucha manualidad y mucho, digamos, participación de personas, ¿no? Luego eso ha ido evolucionando en el que muchos de estos procesos se han ido digitalizando y metiendo en un sistema informático. Aparecen nuevas tecnologías como el tema de la automatización, la robotización, para poder mejorar, digamos, todo ese proceso y digitalizarlo, pero quizá dos de los grandes elementos que traemos a este seminario es, por un lado, el uso de los datos y la visibilidad completa del proceso, y por otro lado, las técnicas de process mining que mi compañero Nacho os comentará de cómo nos ayudan a mejorar este proceso, ¿no? Por poneros un ejemplo, y voy a coger también aquí la pluma. Esto es una cadena de suministro tradicional en una compañía. Es decir, aquí normalmente pues hay un sistema, aquí digamos que impera mucho el mundo SAP. Aquí en estas soluciones pues hay soluciones como la Sterling de IBM. En la gestión del transporte y el almacén pues hay soluciones como pueden ser Manhattan, etcétera, etcétera. Es decir, al final en una cadena de suministro están involucrados muchos sistemas y todas estas líneas que veis en discontinuo son integraciones entre esos diferentes sistemas donde realmente las compañías están poniendo el esfuerzo para tener una visibilidad completa del proceso. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las compañías están organizadas por silos, de tal manera que cada uno de estos grupos o cada uno de estos sistemas están gobernados y gestionados por áreas distintas, lo cual no facilita la visión completa del proceso. Entonces, desde nuestra visión en BAS, lo que queremos es construir, permíteme que lo haga un poco así rápido, la construcción de lo que nosotros llamamos un gemelo digital. ¿En qué consiste la construcción de un gemelo digital? Consiste básicamente en tener un data lake, un repositorio donde tener toda la información en tiempo real. Nosotros abogamos por tener una implantación de una arquitectura orientada a eventos, tecnologías como Confluent o Kafka, lo que nos permiten es que cada vez que haya una expedición de transporte, podamos mandar un evento a ese data lake, cada vez que entre mercancía en un almacén o salga, podamos mantener un evento en el data lake, cada vez que compremos materia prima para producir un producto acabado, metamos ese evento en el data lake, de tal manera que ese data lake lo que contempla es una visión completa del proceso en tiempo real y donde tenemos el dato de manera unificada, ¿vale?
¿Qué nos permite este gemelo digital? Bueno, pues si me permitís, voy a ser un poco atrevido, yo lo quiero, digamos, hacer una analogía, ¿vale? Todos estos sistemas que están involucrados, yo les suelo llamar chapapote, y disculpadme los fabricantes tradicionales, porque es verdad que es una maraña de sistemas y una maraña de integración, ¿vale? Este gemelo digital lo que constituye es una capa que flota sobre ese chapapote, de tal manera que, sin meterme dentro del chapapote, lo que consigo es, de una manera bastante desacoplada, el tener una visión, como os decía, del proceso y de los datos, ¿vale? Y luego, a partir de aquí, lo que nos va a permitir es construir una capa de inteligencia artificial donde, utilizando estos datos e insistiendo mucho en la capacidad del real time, lo que vamos a hacer es poder mejorar y optimizar nuestros procesos, ¿vale? Perdonadme que voy a borrar todos los dibujos. ¿Qué elementos son importantes para construir este gemelo digital? Bueno, pues aquí veis una primera línea que es el cloud, ¿vale? Nosotros somos y además soy un firme defensor de que aquellas empresas que no adoptéis el cloud seréis menos competitivas en el futuro, ¿vale? El cloud, como sabéis, pues aporta una serie de ventajas, como podéis ver ahí, reducción del time to market de cara a modelos SaaS. Desde el punto de vista de la gestión del desarrollo de una plataforma digital, lo que permite es un modelo de operaciones más eficiente, una automatización de la infraestructura y un tema súper importante que es que los costes de operaciones estén muy alineados con los ingresos. ¿En qué sentido? Si analizáis, por ejemplo, el sector travel en la pandemia, ha reducido un 90% los ingresos. ¿Eso qué significa? Que si las compañías de travel estuvieran en la nube, lo que pueden hacer es básicamente ajustar su OPEX a ese nivel de ingreso, ¿no? Igualmente, si un determinado sector, como puede ser el retail, que es muy promocional, tiene elementos de pico de promociones, lo que puede permitir la cloud es adaptarse de tal manera que tu coste o tu OPEX sea muy alineado a tu ingreso, ¿no? Y luego, como decía, es un arbitrador del tiempo real. Como veis ahí, hay tres grandes players en el mundo del cloud. Amazon, que crece un 40% en este último año, contribuye al margen operativo de Amazon con la mayor compañía AWS. El 20% de la cuota de Microsoft corresponde al 46% de sus ingresos y Google crece, digamos, aún por 2. Es decir, duplica su cuota de mercado año tras año, ¿vale? Una vez visto el cloud, el siguiente elemento es el data, ¿vale? Aquí podéis ver una gráfica donde son startups que han desarrollado sus plataformas a través del mundo del dato con un enfoque tremendamente cloud, ¿vale? Estas tecnologías que hay, señalo tres fundamentalmente. Snowflake, que me permite tener un data warehouse corporativo donde tener todas las capacidades de business intelligence, de insights dentro de la compañía. Databricks, que me permite tener esa implantación de ese data lake que os comentaba antes y además todas las capacidades de proceso que requiere un entorno de gran volumen de datos. Y Confluent sería, digamos, el elemento que esa arquitectura de eventos te permite, digamos, sacar esa información en tiempo real de los operacionales hacia el analítico, ¿no? Y como veis, la inversión se ha multiplicado por 10 y, por tanto, el mercado está apostando por ello, ¿no? Otro mensaje aquí también que defendemos desde BAS es que la aproximación inicialmente tiene que ser cloud locking. Es decir, estamos viendo una tendencia muy importante en el mercado de que las compañías tenéis que ser multicloud, es decir, no tenéis que apalancar únicamente en un cloud provider, y el hecho de tener multicloud, lo que tenéis que trabajar es una arquitectura que no os ligue a los servicios de un único cloud provider, ¿no? Por finalizar mi exposición, básicamente por traeros una serie de casos de uso, me quedaría con el de UPS, que como veis, aplicando tecnología como la que os acabo de enseñar, han optimizado su sistema su ruta de transporte, trayendo unos ahorros de entre 350 y 400 millones de dólares, lo que ha supuesto además 100 millones de millas ahorradas en toda su ruta de transporte, ¿no? Voy a dar paso a mi compañero Nacho y él os comentará, digamos, todo lo que tiene que ver con el enfoque de Process Mining asociado a esta cadena de suministro. Muchas gracias. Muchas gracias, Fede. No sé si estábamos teniendo problemas de audio, pero bueno, vamos a continuar, dado que la sesión se está grabando. Entonces, en caso de que haya habido algún problema de audio con alguno de los asistentes, pues, por supuesto, enviaremos el webinar grabado. Así que, bueno, yo continúo con la exposición, con el webinar. Soy Ignacio de Sopeña, soy el responsable o director global del área de Business Consulting dentro de BAS. Y unido a toda la exposición que nos ha hecho Fede en cuanto a situación del sector, etcétera, etcétera, pues yo voy a ahondar un poquito más precisamente en uno de los grandes problemas que está teniendo el sector ahora mismo, ¿no? Que es
al final todo lo relacionado con los costes logísticos, ¿no? Evidentemente la cadena de suministro, los costes logísticos es muy amplia, nos vamos a detener especialmente en una parte de ese proceso de supply chain, que es la parte del proceso de order to delivery, y vamos a utilizar el process mining como acelerador para poder entender, medir y superar los retos en la gestión del almacén y especialmente en la preparación de pedidos con la ayuda de una de las herramientas más potentes actualmente en el mercado en Process Mining, que es Celonis, ¿de acuerdo? Entonces, os voy a compartir un poco nuestra visión en cuanto a qué es la excelencia operativa para VAS. Como decía Jessica al principio, es algo que venimos hablando desde hace bastante tiempo dentro de VAS, pero bueno, queremos darle una vuelta de tuerca más, ¿no? Simplemente comentaros que, bueno, pues al final las organizaciones lo que estamos viendo es que en los últimos años han dedicado muchos esfuerzos, tanto en tiempo como en dinero, en la transformación de sus procesos para tratar de incrementar y mejorar su eficiencia, fundamentalmente aplicando técnicas y después herramientas de automatización, digitalización, robotización, etcétera, etcétera. Entiendo que muchos de vosotros en vuestras empresas también o lo estáis sufriendo o lo habéis sufrido o lo vais a sufrir. Básicamente esto es como de los motoristas, ¿no? Solo son los que se van a caer o los que se han caído. Perdonad la comparativa, pero yo creo que todos vamos en la misma dirección en cuanto a la búsqueda de esa eficiencia, ¿no? El reto actualmente es pues, dar una vuelta de tuerca más, como decía, ¿no? Al final es continuar con la transformación iniciada, pero aplicando una nueva perspectiva. Es una perspectiva más basada en los datos. Los datos son los que me van a permitir entender muy bien qué está pasando en los procesos y a partir de ahí descubrir las causas raíz, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, utilizar estas capacidades de process mining, en particular lo que al final de la exposición veremos, que es el EMS de Celonis. EMS es Execution Management System de Celonis, pues para acelerar ese proceso de transformación, ¿no? Desde el descubrimiento hasta la acción. No nos queremos quedar solo en la parte de descubrir qué está pasando, sino poder accionar directamente sobre los procesos para evitar esos cuellos de botella, ineficiencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, nuestra visión en la excelencia operativa, ¿no? En la visión de VAS, en la excelencia operativa, al final es una visión de principio a fin, ¿no? Es una visión end-to-end de los procesos, ya sean operativos o de back office, pero al final con mucho foco en la generación de un impacto positivo en el negocio. Antes decía Fede el incremento bestial que ha supuesto la coyuntura actual en el incremento de los costes logísticos, ¿no? Evidentemente, nuestro foco cuando hablamos de excelencia operativa es precisamente impactar en el negocio haciendo que esos costes, en estos casos logísticos, pues sean los menores posibles o al menos que hagamos las cosas de otra forma para que efectivamente podamos impactar positivamente en la cuenta de resultados y en el negocio, ¿no? Simplemente, y para poneros un poco también en contexto de lo que la herramienta que estamos utilizando desde VAS, o una de las herramientas que utilizamos desde VAS precisamente para acompañar este proceso de mejora y la búsqueda de la excelencia operativa, es el EMS de Celonis, ¿no? EMS de Celonis básicamente tiene tres grandes campos de actuación que veis ahí un poco a la derecha. El primer campo, desde luego, es medir. Yo antiguamente tenía un profesor que hablaba mucho de un hombre que se llamaba Peter Drucker, que básicamente lo que decía es que todo lo que se mide mejora. Pero yo siempre a esa reflexión yo siempre he dicho que estaba muy bien, pero hay que saber qué medir. Entonces, porque medir por medir no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues efectivamente a través del EMS de Celonis lo que nos permite es medir los KPIs relevantes de los procesos que estamos analizando dentro de Celonis y especialmente identificar los gaps de ejecución. Los gaps de ejecución básicamente son tal y como se hace o se ejecuta el proceso versus lo que creemos que se hace, ¿no? Ahí es donde se producen muchísimos gaps de ejecución y especialmente yo que he participado en muchos proyectos de transformación de procesos, antiguamente, pues para descubrir cómo se hacía el proceso lo que hacíamos eran workshops de trabajo, reuniones de trabajo donde
pedíamos a los ejecutores, cuéntame qué haces, cómo lo haces, con qué sistemas, etcétera, ¿no? Y eso que te contaban y luego la realidad pues podía tener un gap significativo, ¿no? Pues bueno, pues se trata efectivamente de medir esos gaps de ejecución, visualizar los procesos de negocio end-to-end, es decir, con la capacidad de Celonis de conectarse directamente a los sistemas donde se están ejecutando los procesos, seremos capaces de descubrir exactamente cómo se está ejecutando el proceso y todas sus variantes. Lo veremos al final del webinar con un pequeño ejemplo sobre Celonis, ¿no? El segundo gran apartado de Celonis es básicamente conocer no solo los gaps de ejecución, sino dónde se están produciendo digamos, las ineficiencias, los cuellos de botella, las duplicidades, etcétera, etcétera, sobre el proceso e incluso analizar las causas raíz y a partir de ahí poder recomendar las acciones necesarias para, en el siguiente punto, actuar, ¿no? Es decir, corregir esos gaps de ejecución con capacidad directa sobre los procesos de cambiar la forma de hacer las cosas y a partir de ahí, efectivamente, lograr una mejora sustancial en la eficiencia, ¿no? Con lo cual tenemos, primero, conectarse a los sistemas donde se están ejecutando, a partir de ahí descubro el proceso, descubro dónde están los errores, las ineficiencias y analizo las causas raíz y después propongo las acciones necesarias para poder mejorar el proceso desde el punto de vista de la eficiencia, ¿no? Vamos a entrar directamente en el caso, es sobre un cliente con el que hemos trabajado recientemente y os quería contar un poco el caso que luego será el que veamos un poco sobre la herramienta, ¿no? Bueno, nuestro cliente básicamente era una importante empresa del sector retail que se encuentra en un proceso continuo de transformación, búsqueda de la eficiencia, con un foco principal en dos aspectos fundamentales. Primero, reducción de costes. Volvemos al tema de los costes. O sea, es evidente que todas las compañías están buscando, y especialmente las del sector retail y especialmente todos los que tengan una cadena de suministro compleja, pues la reducción de costes de logísticos y, por otro lado, pues lógicamente es la mejora del servicio, ¿no? Al final, todas estas compañías también lo que quieren es seguir atrayendo clientes, retener los clientes y que estos clientes al final se conviertan en clientes, entre comillas, cautivos, ¿no? Y sigan comprando, ¿no? Pues bien, al final creemos que, como digo, en la cadena de valor del sector retail, los procesos logísticos son sin duda, y quizá más en estos últimos tiempos, son críticos, con lo cual conseguir la máxima eficiencia y la capacidad del proceso de order to delivery cobra especial relevancia, ¿no? Por si acaso, simplemente comentaros que el proceso de order to delivery básicamente comprende todas las actividades necesarias para que, una vez realizado el pago por parte del cliente en la compra de un producto determinado, ya sea que la compra se haya realizado vía internet o tienda física, etcétera, pues bueno, una vez realizado el pago, poner a disposición del cliente los bienes adquiridos a través de cualquiera de los canales, ¿no? Y esto es, al final, es desde el picking hasta la entrega del producto. Bien, una vez dicho esto, ¿no? El caso, al final, como veis, tenía tres grandes puntos de dolor, ¿no? Nuestro cliente tenía tres grandes puntos de dolor. El primero es, desde luego, toda la parte de la información muy desagregada en distintos sistemas, muy desestructurada. No permitía al equipo de Process Improvement de nuestro cliente obtener una visión real de qué y cómo se estaba ejecutando el proceso, de forma que no sabían cómo mejorarlo, puesto que no tengo información del performance del proceso, ¿no? De una forma proactiva, eran incapaces de entender qué es lo que estaba pasando, ¿no? Segundo pain o punto de dolor está relacionado a que esa escasa información sobre los tiempos de cada una de las actividades, el desconocimiento de los puntos de fricción y gaps de ejecución, etcétera, etcétera. Bueno, pues al final eso causaba, bueno, me estaban comentando ahora mismo que efectivamente no se está oyendo, pero bueno, como se está grabando la sesión, vamos a seguir con ella y luego haremos que distribuiremos la sesión y pues pedidos disculpas por este asunto. Pero bueno, en cualquier caso seguimos, insisto, porque luego dado que está grabada, pues lo veremos, ¿no? Decía que al final esa escasa información sobre los tiempos de ejecución de cada una de las actividades y el desconocimiento de esos puntos de fricción y los gaps de ejecución, pues ocasiona, no cabe duda, pues actividades
indeseadas, ¿no? Que se traducen en retrasos, en ineficiencias y por ende en impacto negativo en los indicadores de negocio. Y el tercer punto relacionado con los puntos de dolor es básicamente la ausencia de criterios objetivos para la planificación de los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de Order to Delivery. Seguimos adelante. Bueno, y el caso al final tenía varios objetivos, ¿no? Primero medir, después conocer y después actuar, ¿no? ¿Qué es lo que hicimos? Lo primero, desde el punto de vista de eficiencia del proceso, obtener la información agregada de cada una de las tiendas en base a los indicadores del proceso y determinar dónde están los puntos de fricción que impactan de manera negativa en cada una de las fases del mismo, ¿no? Al final es cuantificar también el esfuerzo que supone iniciar el proceso de picking para todos los tipos de órdenes y especialmente aquellas que se cancelan o que se reintentan por falta de stock, por ejemplo, ¿no? El segundo punto está relacionado con el espacio de utilización y la planificación de recursos. Lo que tratamos de ahí es de obtener o de disponer de información agregada también de cada una de las tiendas en base a los indicadores y obtener información relevante relativa al almacenamiento de mercancías de manera detallada, teniendo en cuenta variables como el método de venta, las franjas horarias, etc., ¿no? Lo cual que intentábamos establecer una planificación adecuada del espacio y de los recursos necesarios para evitar retrasos potenciales en la entrega de mercancías. Y por último, y no por ello menos importante, por supuesto, es precisamente la satisfacción del cliente, ¿no? Como decíamos al principio, necesitamos tener impacto en el negocio. Los dos primeros objetivos hacían referencia a eficientar proceso, por lo cual es disminuir costes, y el último impacto era establecer métricas correspondientes a los ratios de entrega a cliente y transportistas en distintos métodos de entrega y distintos canales de venta para analizar posibles causas de cancelación de órdenes y al final tener un nivel de satisfacción de la demanda de clientes controlado y conocer exactamente cuál era la opinión de cada uno de ellos, ¿no? Si veis en cada uno de estos objetivos, lo que habíamos tratado es de identificar primero qué medir, que decíamos los KPIs, ¿no? del performance del proceso, para que una vez monitorizados estos KPIs fuéramos capaces de actuar sobre ellos, ¿no? Si veis en el primer objetivo, pues teníamos indicadores relativos al lead time, o sea, el tiempo de ciclo total, el tiempo de ciclo de cada una de las fases del proceso, cuántos minutos son los necesarios para tener un ratio de compliance específico para la generación o la ejecución de una determinada actividad. Y hay dos indicadores que he subrayado en negrita, que es básicamente lo que hemos denominado el oversell y el waste time, ¿no? El oversell básicamente lo que nos daba son todos aquellos tiempos de demora que implican el haber vendido algo que no tenemos en stock. Hemos vendido algo, empieza el proceso de Order to Delivery, hay una maquinaria que se pone a funcionar en búsqueda de ese elemento del pedido y resulta que no lo tenemos en el almacén, no lo tenemos en el stock y eso ha ocasionado pues mucho tiempo gastado inútilmente, vamos a llamarlo así, ¿no? Y eso evidentemente tiene un impacto económico muy significativo. Desde el punto de vista del espacio de utilización y planificación de recursos, pues medíamos indicadores tales como volumen medio de pedidos, volumen total por franja horaria. Y esto es importante porque éramos capaces de detectar los picos de demanda y en función de los picos de demanda podemos ampliar o utilizar un espacio específico de almacén para realizar de forma adecuada el picking, ¿no? Que es un poco el punto siguiente, que es la parte de la superficie de almacenamiento de las fases del staging area, ¿no? Y por último, en la parte del cliente, pues lo que medimos fundamentalmente es el on-time delivery, o sea, todos los pedidos que están entregados a tiempos, cuánto de bien o mal lo estamos haciendo con respecto a el cumplimiento de la fecha prometida de entrega al cliente y cuántas órdenes eran canceladas, ¿no? Seguimos adelante y yo creo que, bueno, voy bien de tiempo, pero voy a ir un poquito más rápido quizá en las dos próximas transparencias porque en lo que nos interesa mucho es que veáis directamente la herramienta actuando, ¿no? Entonces, bueno, una vez dicho
cuáles serán los objetivos, pues nos gustaría simplemente dos transparencias para comentar con vosotros cuál era el valor aportado con Celonis, ¿no? Hemos destacado 6 grandes puntos. El primer punto era, pues primero, desde luego, disponer y procesar la información del proceso de Order to Delivery en tiempo real, importante en tiempo real, es decir, me conecto a los sistemas donde están ejecutando los procesos, con lo cual a partir de ahí soy capaz de extraer toda la información necesaria para tomar decisiones y acciones directas sobre ese proceso. Ese es el primer punto. El segundo punto hace referencia a detectar los puntos de fricción o los puntos de dolor, los cuellos de botella, las ineficiencias, etcétera, etcétera, para a partir de allí establecer iniciativas de mejora en los ratios con impacto en la optimización y reducción de costos, ¿no? Ya los hemos visto antes, satisfacción de clientes, el lead time, el waste time, etcétera, etcétera, ¿no? Los indicadores que os había mostrado en el apartado anterior. Y por último, para esta slide, el tercer punto es definir precisamente las acciones. ¿Qué acciones tengo que hacer para reducir los tiempos, ya sean de staging o los tiempos que estamos durando en el ciclo del proceso, para tener mejoras específicas en el proceso, ¿no? E incluso, por ejemplo, poder proponer acciones de multipicking, ¿no? Es decir, que no, una persona no esté haciendo el picking de un único pedido en un momento determinado, sino que pueda hacer el picking de forma conjunta con otras órdenes de pedido, ¿no? Muy bien. En la siguiente transparencia lo que estamos viendo son los 3 puntos adicionales en cuanto al valor aportado con Celonis. Simplemente comentaros, bueno, pues, básicamente a través de Celonis pudimos establecer políticas y procedimientos eficientes basados en el best in class. ¿Esto qué significa? Bueno, pues al final poder comparar la situación que tenía nuestro cliente en cada una de sus tiendas repartidas alrededor de España, hacer esas comparativas, determinar cuál era el comportamiento en este proceso de cada una de las tiendas y, evidentemente, en el caso de que hubiera diferencias sustanciales o que alguna se comportara mejor o mucho mejor que las demás, pues analizar adecuadamente su proceso y proponer ese proceso, esa política, ese procedimiento en el resto de tiendas para que al final todas se comportaran como la mejor de la clase, ¿no? El segundo punto de esta transparencia es hablar de eficientar el espacio utilizado en cada una de las fases del proceso de picking, básicamente mediante la aplicación de modelos predictivos sobre el comportamiento de la demanda. Un aspecto fundamental del EMS de Celonis es que tiene la capacidad, a través del Machine Learning, de poder predecir o simular qué es lo que va a pasar en función del comportamiento futuro, ¿no? Si nosotros estamos cargando todos los datos de cómo se han ejecutado los procesos, Celonis es capaz de identificar, oye, ten cuidado que tal y como va el proceso, se va a quedar atascado en una determinada actividad, con lo cual, antes de que ocurra eso, cambia algo la forma de hacer las cosas para que eso no ocurra y sea mucho más eficiente el proceso, ¿no? Con lo cual, a través del Machine Learning, ¿no? del MS de Celonis, somos capaces de predecir el comportamiento de la demanda y, con lo cual, saber identificar perfectamente tanto el espacio utilizado como los recursos utilizados para la fase del picking en el proceso de Order to Delivery. Por último, pues era precisamente lo que estoy diciendo, ¿no? Identificar los recursos necesarios de cada tienda para poder llevar a cabo ese proceso sin generar cuellos de botellas, sin generar ineficiencias y teniendo en cuenta picos de demanda y franjas horarias de mayor afluencia de clientes. Vamos a pasar directamente, si os parece, a la herramienta. Yo creo que más o menos está claro. Cualquier duda, pues espero que estén escribiéndose las dudas. Espero que estéis viendo mi pantalla que pone Variant Explorer. Esto ya es directamente sobre la herramienta, sobre la herramienta de MS Celonis. Es un caso de uso. Os voy a explicar un poco en qué consiste Celonis y básicamente lo que estamos viendo, ¿no? Lo que estamos viendo es precisamente el proceso de Order to Delivery. Lo voy a intentar poner un poquito más grande para que lo veáis. Es un proceso bastante lineal, ¿no? Desde que empieza el proceso, luego viene el pedido. Una vez que el pedido el cliente ha pagado, pues se inicia el inicio del pedido, el escaneo de los artículos cuando estamos haciendo el picking, se prepara el pedido, se finaliza la preparación del pedido
se hace un chequeo, se finaliza ese chequeo y una vez que está el pedido finalizado es cuando se entrega o bien al cliente en tienda o al transportista para que lo lleve directamente a la casa del cliente en función de el método de compra, ¿no? Si veis, bueno, pues Celonis este proceso lo ha pintado a partir de los datos que ha conseguido conectándose directamente a los sistemas donde se están ejecutando los procesos, ¿no? En esos sistemas tenemos básicamente dos datos muy importantes, que es, digamos, el digital footprint, es decir, cada una de las acciones por la que está pasando el proceso, que se queda un registro y somos capaces de leerlo a través de Celonis para que Celonis nos pinte el proceso, la secuencia del proceso, los tiempos en minutos o en segundos o en horas o en días que pasan en cada uno de esos procesos. Y lo que es muy importante de Celonis es que es capaz de pintarnos las variaciones del proceso. De una forma muy clara, bueno, en este caso estábamos viendo 117.000 casos de pedidos. En este proceso, como es el 92% siguen este proceso, pero hay una serie de variaciones del proceso que Celonis inmediatamente es capaz de identificar, ¿no? En esas variaciones, si veis, pues mira, en este caso la segunda variación posible es que una vez escaneo el artículo, se pasa directamente, o hay aquí una cosa rara, un bucle, ¿no?, del escaneo del artículo al fin de preparación del pedido y luego vuelve al inicio del pedido. En fin, aquí hay una serie de variaciones que desde luego no son eficientes y que muestran que el proceso no está funcionando adecuadamente, ¿no? Si vemos, hay distintas variaciones, incluso Celonis es capaz inmediatamente de pintarnos todas las variaciones del proceso. Lo que hace es, bueno, al final esto es una especie de plato de espaguetis que somos incapaces de gestionarlo, de todas las variaciones. Pero lo que nos da Celonis automáticamente es efectivamente cuál es la variante más común. A partir de ahí todas las variaciones, y es donde nos tenemos que fijar fundamentalmente para identificar cómo se está ejecutando el proceso, cuáles son las ineficiencias, dónde pueden estar los cuellos de botella, y a partir de ahí generar todos los análisis posibles para identificar esas causas raíz, etc., ¿no? Una vez visto la parte del Variant Explorer, me voy a detener simplemente en distintos dashboards que lo que hacen es precisamente bueno, pues identificar los indicadores específicos que hemos ido contando a lo largo de la presentación, ya sea el waste time, el reaction time. Bueno, teníamos aquí un análisis bastante interesante de cuánto tiempo tardamos de reacción para cada uno de los pedidos. Si esa reacción, o sea, es decir, desde que se hace el pedido hasta que empezamos a generar o a iniciar el proceso de order to delivery, cuánto tiempo pasa, ¿no? Pues aquí estáis viendo que de media en más de 40.000 líneas de pedido, pues aproximadamente se tardan entre 0 y 10 minutos, lo cual está bastante bien. Pero había alguna serie de pedidos que, como veis aquí al final, pues tienen un reaction time mucho más largo, ¿no? Entonces, bueno, son aspectos sobre los que tenemos que incidir. Toda esta información nos lo da directamente los datos que hemos obtenido de Celonis. Y bueno, aquí había otra serie de datos muy interesantes que veis aquí abajo, ¿no? De cuántas líneas de pedido están completadas y cuántas están completadas en tiempo, que es un 94%, con lo cual nos da una serie de información muy valiosa para entender muy bien, a partir de tal y como está pintado el proceso y todas sus variaciones, dónde están esos cuellos de botella y dónde están esas ineficiencias, ¿no? Esta es una pantalla típica precisamente para poder obtener el best in class que decíamos antes, ¿no? Comparar cada una de las tiendas, cada uno de los indicadores de las tiendas, el lead time, el número de órdenes completadas, el cut-off time, perdón, cuántas están on-time orders, o sea, cuántas han cumplido en tiempo adecuado. Vemos en esta comparativa directamente que entre la tienda 2 y la tienda, bueno, la 033, bueno, si veis en la que está pintada de naranja, el 100% de las órdenes se han cubierto a tiempo, en cambio en la otra solo el 84% de las órdenes, por lo cual eso me hace que pensar y poder ver el proceso específico de cada una de ellas y hacer foco en resolver por qué este indicador está al 84% y en cambio este está al 100%, ¿no? Lo que tenemos es efectivamente que mejorar el performance de la tienda número 31 o la tienda número 2, ¿no?
Había un ratio muy relevante, que es precisamente una de las que hemos comentado antes, que estos impactos sí o sí en negocio, es el waste time, ¿no? El tiempo perdido. ¿Por qué llegamos a esta conclusión de tiempo perdido? Pues básicamente es entender dentro de todo el proceso de Order to Delivery que se haya iniciado el proceso y en algún momento de este proceso, ya sea cuando ya se ha pagado el pedido, cuando ya se ha acabado el fin del chequeo, cuando ya se ha finalizado la preparación del pedido, de repente el cliente ya desestima la orden de pedido, ya no lo quiere y eso ha supuesto una serie de actividades y horas hombre que finalmente no van a completar una actividad, sino que se queda al final perdido. Evidentemente, estas horas hombre puestas en coste, es decir, simplemente multiplicando este número de horas por el coste medio de todos los operarios que hacen el proceso de Order to Delivery, pues evidentemente tiene un impacto directo en cuenta de resultados, ¿no? Hay que entender muy bien por qué se producen estos tiempos perdidos, cuáles son los motivos y las causas raíz, que serían análisis posteriores para intentar que esto no ocurra, ¿no? De hecho, un proyecto adicional que hicimos con este cliente es precisamente analizar todas las devoluciones de los clientes para tratar de comprender dónde se estaban produciendo estas devoluciones y esas devoluciones al final causan estos tiempos perdidos en el proceso de Order to Delivery. Un dashboard específico que también os he comentado a lo largo de la presentación antes está muy basado en el uso de los recursos, ¿no? Del proceso de Order to Delivery. Dos recursos fundamentales. Uno es el espacio en tienda dedicado al picking y al staging, es decir, el operario recoge las mercancías que hay en un pedido, las deja en un área específica, se llama staging area, donde se realizan los chequeos de que efectivamente cada uno de los pedidos cuenta con los artículos necesarios en cada uno de los pedidos, ¿no? Bueno, pues aquí lo que hacíamos era entender muy bien los volúmenes medios necesarios por franja horaria en función del número de pedidos en cada una de las tiendas, lo cual me permitía establecer picos de demanda de espacios y también picos de demanda en recursos necesarios para poder realizar el picking de todos los pedidos que había en la tienda, ¿no? Con lo cual, como decíamos antes, aplicando un poco el Machine Learning, éramos capaces de predecir el uso necesario tanto en metros cuadrados del área de staging como el uso necesario de recursos de personas, operarios que están haciendo el ciclo de picking, ¿no? Y así poder establecer en función de los picos de demanda cuál es el uso más eficiente de esos recursos, ¿de acuerdo? Bueno, habíamos hablado también del NPS, ¿no? Y nos habíamos fijado sobre todo en un ratio, que era fundamental, es el ratio de compliance habíamos establecido 8 minutos específicos para que todos los pedidos estuvieran preparados en menos de 8 minutos y veis en este indicador que solo el 18% de esos pedidos estaban por debajo de estos 8 minutos, ¿no? Haciendo un análisis específico tanto de las franjas horarias, bueno, pues vemos en cuanto a las franjas horarias donde más picking, o sea, más órdenes de pedido se producen, evidentemente coinciden más o menos con las franjas horarias donde no se cumple precisamente el ratio de que sean menores a 8 minutos, ¿no? Bueno, podríamos hacer un análisis de cada una de las tiendas, de cada uno de los productos, de cada uno de las franjas horarias donde efectivamente podíamos comprobar cuántas o dónde se producen efectivamente esos cuellos de botella, ¿no? Bueno, hemos cumplido más o menos, bueno, staging time, bueno, creo que esto también lo hemos comentado en cuanto a las franjas horarias. Yo creo que con esto os hacéis una idea de la capacidad de análisis que tiene Celonis. Insisto que todos estos análisis nacen primero de conectarse a los sistemas de información. De ahí obtengo toda la información necesaria para saber exactamente cómo se está ejecutando el proceso y a partir de ahí soy capaz de identificar dónde están las ineficiencias, dónde están los cuellos de botella y empezar a realizar análisis específicos sobre cada una de estas ineficiencias y cuellos de botella. No hemos entrado en la parte de action, que es precisamente, si os acordáis al principio decíamos medir, conocer y accionar. Yo creo que ya no tenemos mucho tiempo, pero
bueno, la parte de acción básicamente es ir identificando los cuellos de botella y las causas raíz. A partir de ahí somos capaces de diseñar lo que llamamos action flows, ¿no? ¿Qué tengo que cambiar en el proceso? Y desde Celonis hacer una llamada, vamos a llamarlo así, sobre los sistemas origen de la información y cambiar la forma de hacer las cosas. Es decir, avisar para que esto no ocurra y que el proceso sea mucho más eficiente desde el inicio. Bueno, yo creo que más o menos tenéis la idea general de lo que podemos hacer con Celonis. No os quedéis solo en la parte de descubrimiento, sino que a partir de ahí podemos la medición de los KPIs, las acciones, los cuellos de botella, las causas raíz, la utilización del machine learning precisamente para ese análisis de causa raíz, etcétera, ¿vale? Volviendo un poco ya a la presentación, le doy un momento para volver a la presentación, pero bueno, yo creo que con esto ahí terminábamos. Nos quedan aproximadamente 10 minutos. Entonces, yo si os parece bien, pasamos a las preguntas. Yo no hay eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Jessica. Es una pena que hemos tenido este problema técnico, pero bueno, no pasa nada. Lo solventamos como podamos. No, lo que decía, bueno, ya que está grabado, efectivamente lo que vamos a hacer, evidentemente, es enviar el webinar a todas las personas que se hayan conectado, por supuesto, y estamos a su entera disposición si nos quieren enviar cualquier cuestión adicional o que se haya podido quedar aquí en la nube atrapado, ¿no? Que nos la envíen sin ningún problema. Yo, aprovechando que tenemos estos 10 minutitos y que tenía unas preguntas preparadas para vosotros, así como para concluir el cierre del webinar, ¿vale? La primera se la voy a preguntar a Fede. Dada la situación actual de contexto macroeconómico que nos estabas contando al inicio de este webinar, ¿cuáles son los factores que convierten a la cadena de suministro en un factor clave para las compañías en los próximos años? Bueno, yo creo, Jessica, que al final las compañías han hecho una inversión muy importante en digitalizar la relación que tienen con su cliente, pero realmente la deuda que tienen estas compañías es precisamente digitalizar los procesos de backend, ¿no? Claro, realmente, si os fijáis ahora mismo en la situación actual, hay ciertos factores, como puede ser el coste logístico de traerme un contenedor, el tema de la inflación y una serie de factores macroeconómicos que es importante tener en cuenta para poder, digamos, optimizar y reducir los costes de esta cadena de suministro. Luego, por otro lado, las cadenas de suministro cada vez se convierten en más globales, ¿no? Y la relación que existe entre los proveedores, los fabricantes y los retailers es importante, por lo tanto, suministrar o administrar una plataforma global de cadena de suministro es importante. Y luego la tercera sería el tema de la sostenibilidad, ¿no? En el sentido de que las compañías cada vez están siendo mucho más sensibles al impacto que originan al medio ambiente y, de hecho, ya empiezan a tener más valores aquellas compañías que son sostenibles con relación al medio ambiente. Sí. Vale. Te voy a hacer otra pregunta, ¿vale? Según vuestra visión, ¿qué tipos de tecnologías van a ser incorporadas en el mundo de la cadena de suministro que permitirán conseguir los objetivos de las compañías de cara a los próximos años? Ya termino. Básicamente, como os comentábamos, lo primero que tienen que hacer las compañías es digitalizarse, en el sentido de que actualmente nos encontramos compañías que, por ejemplo, el proceso de expedición lo hacen con una hoja Excel, ¿no? Entonces, el primer paso que tienen que dar las compañías es digitalizarse y que asienten todos sus procesos en un sistema informático. El segundo paso es, como comentaba Nacho, entender un proceso y ser capaces de identificar cuáles son sus cuellos de botella y cuáles son sus palancas de optimización. Entonces, tecnologías como el process mining que os ha contado Nacho, toda la parte de lo que el mercado llama hiperautomatización, ¿no? Que es la combinación de BPM, RPA y low code, también va a cobrar mucha importancia. Y finalmente lo que os comentaba del mundo del cloud y del data, donde se va a posicionar como un elemento importante, donde la inteligencia artificial va a ser una palanca importante. Vale. Y bueno, Nacho, cuéntanos, nosotros tenemos como partner a Celonis, que nos ayuda en todo este proceso de transformación y de cómo eficientar a estas empresas.
cómo detecta Celonis cómo está transcurriendo el proceso, ¿no? Y si este se está ejecutando desde diferentes áreas y diferentes sistemas, ¿se podría llegar a descubrir? Sí, Jessica, bueno, la respuesta es sí. Y ahora os explico el cómo, ¿no? Más o menos lo he indicado a lo largo de la exposición, pero en cualquier caso es muy importante que la audiencia pueda entender esto, ¿no? Celonis lo que hace para poder entender el proceso es conectarse directamente a los sistemas donde se están ejecutando los procesos. Y me da igual que sea en uno o en 3 sistemas, ¿no? Celonis tiene la capacidad, tiene conectores ya predefinidos y predeterminados con los sistemas ERP que hay en el mercado o con sistemas CRM, ya sea Salesforce o con lo que decía, con SAP, con Oracle. Tiene distintos conectores ya predefinidos con prácticamente, yo me atrevería a decir prácticamente, bueno, pues todos los sistemas donde se ejecutan los procesos, ya sean procesos financieros en los SAP o ya sean procesos comerciales en el CRM o en el Salesforce, etc., ¿no? Entonces, me conecto a esos sistemas, soy capaz de, a partir de ahí, bajar la información de lo que denominábamos el digital footprint, ¿no? Que es la huella digital que deja la ejecución de un proceso. Y a partir de ahí es capaz de pintarme el proceso en función de cómo ha ido transcurriendo ese proceso en los sistemas donde se han ejecutado. Hay otra parte importante que es necesario mencionar, que es ¿y qué pasa si mi proceso no está soportado en un sistema, sino que o parte de una actividad, pues hay una persona que la realiza en su hoja de Excel o en su ordenador directamente o a través de una aplicación determinada, ¿no? Bueno, Celonis tiene la capacidad también de poder extraer la información a través de la minería de tareas, task mining. Es decir, no solo me conecto a los sistemas donde se ejecuta el proceso, sino que si parte del proceso se ejecuta fuera de un sistema, a través de Celonis y a través del task mining soy capaz de extraer la información necesaria para poder construir el proceso tal y como se está ejecutando. Yo creo que con esto respondo a tu pregunta, Jessica. Creo que ya con esto hemos hecho un resumen de lo que hemos hablado en el webinar y dejando estos highlights importantes. Y pues nada, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y nos vemos en el próximo webinar. Un abrazo a todos. Un abrazo, chao. Gracias, chao.